5 minutos me hacen señas. Entonces, para, para hablar un poco sobre la inmunidad adaptativa, principalmente porque la inmunidad adaptativa es la que nos permite responder a antígenos que están en la naturaleza, pero de manera específica. Y tiene la particularidad de que nos confiere memoria, a diferencia de la inmunidad innata, que nos protege también, por supuesto, de las noxias externas, pero no nos deja ninguna inmunidad. ¿Ok? Entonces, voy a hacer énfasis en algunos aspectos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Esto es un tema súper complicado, pero lo voy a resumir y a simplificar lo más que pueda. Entonces, para que se generen estas células de la inmunidad adaptativa, que los actores principales es el linfocito B y el T, esto va a partir de la médula ósea con la célula madre hematopoyética, que se va a diferenciar a un progenitor linfoide común. Dentro de este grupo también se va a generar a las células natural killer, pero no las toqué al principio porque estas no contienen esa inmunidad adaptativa. Pero viene de este progenitor linfoide común. Entonces, ellos tienen que tener un proceso de maduración que es bastante complicado. Entonces voy a hacer más énfasis en el B porque se repiten cosas en el linfocito T, que son más o menos similares el mecanismo, pero adaptado a esta célula. Entonces aquí, bueno, hay una definición de lo que es el linfocito B. Es una célula B, es un linfocito que se le dio este nombre porque se creó inicialmente en un órgano de aves que se llama bursa de Fabricio. Inicialmente estas células se identifican en el hígado y en el feto y en la médula ósea en el periodo embrionario, constituyen el 25% del total de linfocitos y son los principales actores de la respuesta humoral, mientras que los linfocitos T participan, por supuesto, también en la respuesta humoral, regulándola, pero es el actor principal de la inmunidad celular. Entonces aquí se muestra una imagen donde está toda la ontogenia o el desarrollo de el linfocito B, partiendo de, como les había dicho, de la célula madre hematopoyética, y luego va poco a poco originándose algunas alteraciones, bueno, no alteraciones porque esto es normal, pero algunos cambios a nivel del ADN que va adquiriendo madurez. El cambio más importante que quisiera resaltar acá es la recombinación. La recombinación que ocurre en segmentos del ADN. Pero van a ocurrir en genes que van a codificar a moléculas que van a formar al receptor de célula B. Entonces el receptor de célula B es una inmunoglobulina. Entonces, las inmunoglobulinas, como ustedes recuerdan perfectamente bien, está formada por una cadena pesada y una cadena ligera. Entonces, la cadena pesada está codificada por un gen específico y la cadena ligera por otro gen. Ellas van a sufrir alteraciones respecto a la estructura que tienen en el ADN, pero que esto es fisiológico. Entonces vamos a empezar con esta célula madre hematopoyética que todavía está indiferenciada, y poco a poco ella va adquiriendo este compromiso inicialmente a la diferenciación de un linaje específico. Aquí ya se ha comprometido al linaje B, y una vez que adquiere ese compromiso se denomina célula pro-B. Esto es lo que les había mencionado al principio. Entonces fíjense, aquí estoy haciendo referencia a la cadena pesada. Entonces este es todo el gen que codifica a la cadena pesada. Entonces fíjense que está dividido por varios segmentos. Entonces tenemos una región que es la B, otra la D y otra la J. Cada cuadrito de estos representa un segmento de este grupo. Entonces, lo que hace la célula es que va a ir originando recombinaciones del ADN. Entonces se va a unir, por ejemplo, uno de estos segmentos de esta región con uno de la J para formar un único segmento.
Fíjense que aquí hay un número variable de estos segmentos, que luego por recombinación se van a unir y todo lo demás se va a eliminar del ADN. Solamente va a quedar esto. Entonces fíjense que de 3, como se muestra en el ejemplo, solamente quedó 1. Los otros 2 fueron eliminados. Y en el otro caso pasa lo mismo. Y cuando vamos al otro segmento, al B, también ocurre ese proceso de recombinación para formar definitivamente el gen que ya está maduro y que se encuentra formado por diferentes segmentos de cada una de estas áreas, de esas regiones, de la B, de la D y de la J. Cada uno de esos segmentos, por supuesto, tiene una delimitación en la secuencia del ADN con secuencias específicas que indican el límite entre uno y el otro y que son reconocidas por enzimas específicas. Aquí de este otro lado tenemos otro grupo, pero que es el que se va a reordenar para producir la inmunoglobulina específica. Entonces podemos tener, si se va a, inicialmente siempre se va a sintetizar la MU, que es la de la inmunoglobulina M. Pero fíjense que está más la delta, para la inmunoglobulina D, la gamma para la G, la E para la epsilon, la A para la inmunoglobulina A, otro más para la epsilon, hay varios. Entonces, de acuerdo a cuál quede allí, vamos a tener una cadena para inmunoglobulina A, G, M o la que estemos allí, o la que va a sintetizar en ese momento de la célula B. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? La diversidad. Hay muchas regiones con muchos segmentos. Y nada más de cada región se va a seleccionar al azar un segmento. Esto está ocurriendo todo al azar en la célula. Entonces, por ejemplo, en el B, fíjense que en la cadena pesada tenemos 38 a 46 segmentos y así vamos como se muestran acá, ¿no? Y todas estas combinaciones junto con las cadenas ligeras que también sufren este proceso de recombinación, vamos a tener una diversidad que en este caso define todo lo que se puede originar a partir de solamente esas combinaciones que les acabo de mencionar. ¿Por qué esto es importante? Porque la célula B está produciendo esta recombinación de tal manera de aumentar el número de receptores que van a reconocer el antígeno. Un antígeno al cual todavía la célula B ni siquiera se ha puesto en contacto, pero la célula lo está haciendo para cuando aparezca el antígeno. ¿Ok? Entonces quiero que se fijen esto porque uno tiende a pensar algo de esta manera, y esto lo he escuchado en casi todo este tiempo que estoy dando clases, que es bastante. Que uno tiende a pensar de que viene un antígeno, se le presenta a la célula, y la célula, por un mecanismo inventado por el que lo dice, por el que lo cree, fabrica un anticuerpo específico para ese antígeno. Ese no es el orden. El orden es que primero se está produciendo todo esto al azar y después el organismo se pone en contacto con su antígeno. Entonces por eso es que tiene que ser tan diverso. ¿Ok? A veces tarda demasiado el individuo en desarrollar estos reordenamientos y por eso tarda la respuesta. Pero no se está produciendo, el orden no es el que les acabo de decir inicialmente, sino este. Se forma esto y se pone luego en contacto con su antígeno, y esto está ocurriendo al azar. Todo esto al azar hasta que por fin encuentra su antígeno. No voy a entrar con mucho detalle en todo esto para aprovechar el tiempo, que ya quedan 11 minutos, sino que voy a ir directo al grano. Una vez que se han producido estas cadenas pesadas, pues ella se va a producir un cambio de isotipo. El mecanismo por el cual ocurre es desconocido, es decir, que cambie primero, que la célula primero produzca inmunoglobulina G en una reacción, en una respuesta aguda, y luego a G. No se sabe cómo ocurre ese cambio, todavía de una manera fina, pero eso se llama cambio de isotipo. Este tipo de situación
recuerda mucho este proceso al corte y empalme del ARN mensajero, pero no es lo mismo. ¿Qué diferencia creen ustedes o qué lo diferencia con el corte y empalme alternativo? ¿Es azaroso este? ¿Cómo? ¿Es azaroso en el caso de...? No sé. Por allá. Porque hay segmentos del ADN que sí se van a expresar y otros que no. En este caso puede expresarse cualquiera de los que están presentes. Pero en el corte y empalme alternativo también hay segmentos que se van a expresar y otros que no. Pero en este sí tiene la posibilidad de que se exprese. ¿Cómo? Que en este sí existe la posibilidad de que se exprese porque también puede elegirse. ¿No? Sí, pero no en la misma célula. ¿Dónde está ocurriendo esto? ¿En el ADN o en el ARN? En el ADN. Esto es un cambio permanente que va a tener la célula. Entonces una célula B está originando un proceso de recombinación del ADN, la otra parte que no se va a utilizar es eliminada y el cambio queda permanente en el ADN y lo va a pasar de una célula a la otra. Mientras que en el ARN mensajero es donde ocurre el corte y empalme alternativo. Y el gen no está sufriendo ninguna modificación, sino que la modificación está ocurriendo a nivel del procesamiento del ARN mensajero. Esa es la diferencia. Entonces vuelven otra vez, que se acuerdan que les había dicho de cuando hablamos de especies reactivas de oxígeno, de dónde era más peligroso que ocurriera, en el ADN o en el ARN. En el ADN porque permanece siempre esa lesión. Y aquí es un cambio que va a permanecer igual también. Hasta que por fin se va a generar el receptor de célula B, que hay un prereceptor inicialmente, pues luego hay otros cambios que no vamos a detallar en este momento. ¿Dijo que el ADN era peligroso? Dime. ¿Dijo que el ADN era peligroso? Sí, porque es un cambio permanente. Entonces ya una vez que tenemos este pre-ARN mensajero, el prereceptor de célula B, que por fin termina de madurar, aquí tenemos ya la forma del receptor de célula B, que fíjense que es igual a la de una inmunoglobulina, pero unida a la membrana plasmática de la célula B. Entonces el receptor de la célula B es una inmunoglobulina que está ahí unida, que puede ser inmunoglobulina I en la mayoría de los casos. Realmente por aquí por supuesto no está como mentamos. Y este receptor de célula B es, una vez que se ha puesto en contacto con su sustrato, con su antígeno, ella desencadena toda una respuesta que permite que ella termine de madurar y que se divida también. Aquí en esta otra diapositiva, que creo que es la que viene, menciono esta situación. Entonces tenemos ya la célula B naive o virgen, en donde ella todavía no se ha puesto en contacto con su antígeno. Su antígeno es el estimulante principal una vez que se une a su receptor para que se pueda dividir. Pero esto va a ocurrir en el ganglio linfático, específicamente en el centro germinal. Entonces aquí tenemos que distinguir dos zonas bien importantes en el ganglio linfático, o en el centro germinal, perdón. La zona oscura y la zona clara. En cada una de estas zonas va a ocurrir un cambio específico en esta célula. En la zona oscura, la célula recibe una serie de estímulos para que ella se divida y también para que ocurran mutaciones nuevamente en ese gen que les acabo de mencionar. Se llama hipermutación somática, con la intención de que ese receptor madure y aumente entonces la afinidad por el antígeno y por lo tanto mejora la respuesta inmunológica. Una vez que ha pasado por esto, que han ocurrido cambios a nivel de la superficie de la célula, ella es atraída a la zona clara por quimiotaxis y en la zona clara ocurre algo bien importante que es el proceso de selección. Entonces aquí a esta célula, las células presentadoras de antígeno le presentan un antígeno propio
a la célula. Un antígeno de su propia producción. Entonces, este antígeno, si es reconocido con mucha afinidad y con mucha avidez, se destruye la célula B que se está formando. ¿Y por qué ustedes creen que se tiene que destruir por allá? O por aquí, que es autoinmunidad también. O sea, ¿por qué es importante que se destruya a un linfocito B que está reconociendo un antígeno propio con mucha afinidad y avidez? Que son dos cosas diferentes que después tienen que Evitar la realizar. autorreactividad. Exacto. Si el organismo dejara vivir a ese linfocito, va a comenzar a reconocer antígenos propios que son presentados por las células presentadoras de antígenos y por lo tanto se van a producir estas enfermedades autoinmunes. Entonces, esta es la base, una de las bases en este proceso de selección donde ocurren los errores por los cuales se evade el sistema inmunológico esa selección y se escapan linfocitos que son autorreactivos. Entonces, los que reconocen esos antígenos propios son eliminados por apoptosis, pero si no lo hacen, entonces lo que le da la información a la célula es que como no lo reconocen, puedes vivir. No sabe que reconoce realmente la célula, pero lo que sí está seguro este mecanismo es que no reconoce lo propio. Todo lo demás que reconoce no importa. ¿Me entiende? Entonces fíjense que es algo que va ocurriendo, todavía vamos a algo al azar, que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Aquí la célula no está pensando. La célula pensó, voy a fabricar, voy a mutar, no. Esto está ocurriendo todo al azar. Puede que después de esta zona de hipermutación somática se genere un anticuerpo, un receptor que sea autorreactivo. Y hay que eliminarlo por eso. Y las que no lo reconozcan, se genera una célula B de memoria, una célula plasmática. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, que ya creo que son faltan 3 minutos. Y el linfocito T, solamente para resaltar algo, pues esto es casi lo mismo. Ahora aquí tiene que madurar, aquí este es el 75% de los linfocitos y este es el centro de la inmunidad celular. Aquí ahora, fíjense que allá me maduraban o recombinaban los genes que producían el receptor de célula B. Aquí van a ocurrir eventos muy similares, pero en el receptor de célula T. Entonces también tienen esos diferentes regiones con muchos segmentos para aumentar la diversidad del reconocimiento. Y también el proceso de selección es más o menos similar, pero aplicable a esta célula también. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo hasta allí y nos vemos el lunes. Les confirmo la hora.